El Congreso Nacional rinde homenaje a los excombatientes de Malvinas que trabajan en el ámbito parlamentario. Es por eso que la vicepresidenta de la Nación y presidenta de la Cámara Alta, Cristina Fernández de Kirchner, encabeza este acto junto con el presidente de la Cámara Baja, Sergio Massa. Está prevista la entrega de diplomas a los trabajadores legislativos que participaron del conflicto bélico hace 40 años. De esta manera se ponen de pie los asistentes, invitados particularmente a este acto, del que también han dado presente distintos funcionarios del Gobierno Nacional. Por Fabio Santana, cantante y veterano de Guerra de Malvinas. Mortales el grito sagrado, libertad, libertad, libertad. Oíd el ruido de rotas cadenas, ved el trono a la noble igualdad, a su trono dignísimo adhirieron las provincias unidas del sur, y los libres del mundo responden al gran pueblo argentino, salud. Al gran pueblo argentino, salud. Y los libres del mundo responden al gran pueblo argentino, salud. Y los libres del mundo responden al gran pueblo argentino, salud. Sean eternos los laureles que supimos conseguir, que supimos conseguir. Coronados de gloria vivamos. Oh, juremos con gloria a morir, oh, juremos con gloria a morir, oh, juremos con gloria a morir. ¡Viva la patria!
Continuamos de pie para realizar un minuto de silencio en homenaje a los caídos en Malvinas a 40 años del conflicto bélico. Como especial bienvenida, vamos a pedirle la palabra al excombatiente de Malvinas y diputado nacional por la provincia del Chaco, Aldo Leiva. Bueno, la verdad que primero pedirles permiso porque no va a hablar el diputado, va a hablar el veterano de guerra, el combatiente, el que junto a los camaradas que están acá a mi derecha, siendo muy joven, la vida lo llevó a esa guerra y siempre creo que todos tenemos una doble sensación. Pero antes de profundizar en eso, y como hablo como veterano y salgo un poco del protocolo, quiero decirle, Cristina, que mi madre no me perdonaría, tiene 83 años, si no le dijera que le manda un abrazo enorme. Contarle que me acompaña mi esposa y dos de mis hijos y mi nuera, como seguramente ocurre con mis camaradas. Gracias, Sergio, por tu generosidad para convocarme en este acto, que significa mucho para nosotros y que no todos los gobiernos han sido capaces de poder reivindicar la gesta de Malvinas o reivindicar la lucha permanente que tenemos por nuestra soberanía. Decirles que, sin dudas, nos tocó una página de la historia donde, como les decía al comienzo, tenemos una doble sensación. Por un lado, el orgullo de decir, fuimos a defender a la patria, hicimos lo que pudimos y lo que estaba al alcance de nuestras manos, y por el otro lado el dolor de sabernos utilizado por una dictadura genocida que se estaba yendo y que pretendía perpetuarse en el poder con un tema muy caro a los sentimientos del pueblo de la nación argentina. Pero quiero decirles a todos que si hay algo que llevamos los veteranos de guerra es el orgullo de haber defendido a nuestra patria en el momento que la patria nos convocó. Si hay algo que llevamos presente a lo largo de todos nuestros días, es a nuestros camaradas que regaron con su sangre esas islas que son nuestras. Si hay algo que llevamos permanentemente, es las imágenes de nuestras madres, de nuestros padres, de nuestros hermanos, que en nuestros casos nos vieron regresar. Pero hubo 632 camaradas que no volvieron. Y esos padres, esos hermanos, esas novias, nunca más pudieron verlo. Por eso, para nosotros, en este 40 aniversario, es muy importante que
los gobiernos sucesivos entiendan que Malvinas debe ser una política de Estado, que Malvinas, nuestro reclamo no debe cesar nunca y que debemos seguir transitando este camino, este combate que no terminó y que lo seguimos hoy con otras armas, con otras herramientas y que tiene que ser que a lo largo y a lo ancho del mundo hagamos sonar nuestra voz reclamando para que el Reino Unido, de una vez y para siempre, se siente a cumplir con las decisiones de los organismos internacionales que dicen que tiene que dialogar con Argentina sobre la soberanía sobre nuestras islas. Por eso, en este 40 aniversario, tenemos que redoblar el esfuerzo para seguir transmitiendo a las nuevas generaciones que deben tomar la posta y que deben ser los mensajeros de la paz en el mundo, que deben ser los que sigan esta causa malvinera y tenemos que tratar de que podamos generar una Argentina más justa, con más inclusión, con más trabajo, donde haya oportunidades para todos y solamente lo vamos a hacer sin ninguna duda con gobiernos como este que están en favor de la gente, están en favor de los veteranos de guerra, están en favor de la patria, porque de eso se trata. Es importante destacar también que seguramente no va a ser fácil porque muchas veces nos encontramos, como nos ha ocurrido a nosotros cuando volvimos de la guerra. Tenemos todos una historia común. Salimos un día de nuestra casa, fuimos al servicio militar, nos dijeron un día que teníamos que ir al sur, del sur más al sur, y un día nos encontramos en el campo de batalla. En ese campo de batalla donde yo no vi a los que deciden la guerra. Yo no vi a los hijos de los que deciden la guerra. Sí vi a los hijos de mi patria. Sí vi a los hijos de cada una de nuestras provincias que ofrecieron lo mejor que tenían, que era esa juventud que fue a luchar y que fue a defender con toda su hidalguía, con todo su coraje. Y a esos que deciden la guerra, siempre trato desde mi lugar de decirles por qué toman esas decisiones tan crueles, que no tienen sentido, que generan un dolor enorme, que generan heridas que no cicatrizan nunca y que seguramente va a seguir generando mientras haya mercaderes de la muerte que son los que venden las armas, mientras haya gobernantes que privilegien el uso de las armas por sobre el diálogo, por sobre la integración. Por eso también en este 40 aniversario es bueno reivindicar lo que alguna vez nos dijo Néstor, que nos dijo Cristina, esta América Latina unida con el Caribe, para hacer oír la voz de toda esta región, para hacer sentir al mundo que esta parte del continente indudablemente está en favor de nuestros derechos soberanos y legítimos que tenemos sobre nuestras islas. Queridos camaradas, gracias a ustedes por permitirme participar anoche de la vigilia. Hoy, esta semana, en realidad, fue una semana de enormes emociones que la verdad que en lo personal nunca me imaginé, menos, pero jamás me imaginé que justamente al cumplirse 40 años iba a estar hablando en el Congreso de la Nación, siendo el primer veterano de guerra, soldado raso que llega al Congreso de la Nación y que para mí, créanme, que es una enorme responsabilidad. El 10 de diciembre de 2019, entre otras cosas, juré por mis camaradas muertos
en Malvinas. Para mí, el juramento no es un mero acto protocolar, es un compromiso que tenemos que llevarlo en el ejercicio de las responsabilidades que tenemos. Es un compromiso que es importante que lo podamos cumplir y humildemente tratamos de hacerlo. Ahora también con mucha humildad, como le decía, no esperaba tener tamaña responsabilidad en este 40 aniversario. Es bueno también, para ir terminando, decirles que quienes estamos acá no nos contaron lo que es la guerra. Fuimos a la guerra. No nos contaron lo que es combatir. Combatimos. No nos contaron lo que es el dolor. Sufrimos el dolor. No nos contaron lo que es llorar la muerte de nuestros camaradas. Lloramos. No nos contaron lo que es el abandono, porque también nos abandonaron y nos escondieron. Pero también debemos reconocer que fue el pueblo, ese pueblo anónimo, el que nos cobijó, fue nuestra familia, fueron nuestros hijos, fueron nuestras novias en algún momento las que nos abrazaron, nos contuvieron y nos dieron fuerza para seguir adelante. Entonces, en este 40 aniversario, señora presidenta, yo le voy a decir presidenta, no del Senado, para mí es mi presidenta. Señor presidente de la Cámara, querido Sergio, la verdad, profundamente agradecido. Decirles finalmente a todos y cada uno de los presentes que la lucha continúa, que no vamos a dejar de luchar hasta el último día de nuestras vidas, que esa lucha tenemos que ir entregándole las postas a las nuevas generaciones. Entender también que no todos interpretan la demanda de nuestra soberanía como interpretan. Hay algunos que tienen una negación respecto al tema Malvinas. Esa es una realidad y forma parte de lo que es la Argentina. Pero habemos otros que entendemos la soberanía de otra manera. Por eso, hoy, y culmino diciendo que el homenaje debe ser para aquellos que dieron su vida por la patria. El homenaje debe ser para cada uno de sus familiares. Y finalmente decirles, queridos camaradas, a los senadores, diputados, la verdad que fui muy desorganizado en lo que seguramente estoy planteando, pero es tanta la emoción, es la verdad que cuesta pararse acá. Y miren que habré hablado mucho. Fue largo el camino para llegar hasta acá. Siempre cuento que con 19 años fui a una guerra. Tenía 20 años en el año 83 y fui electo concejal en mi pueblo. Y la mayoría circunstancial del Consejo Municipal no me dejó asumir porque nuestra legislación establece que hay que tener 21 años. Me faltaba un mes para cumplir 21 años. Y hoy, ya con casi 60 años, digo, pucha, que hay que ser complicado para no permitir a un joven al que mandaron a la guerra, al que le dijeron que vaya a defender a la patria y después le negaron la posibilidad de ser concejal en su pueblo. Por eso también siempre digo, sin odio, sin resentimiento, sí con memoria. Esa memoria que tiene que ser fundamentalmente, como decía, para los que no regresaron. Y termino diciendo, no tengo la menor duda que
volveremos a Malvinas de la mano de América Latina y el Caribe, por las futuras generaciones, por los hijos de nuestros hijos, los nietos de nuestros hijos. ¡Viva la patria! ¡Vivan los caídos de Malvinas! ¡Vivan sus padres! ¡Vivan cada uno de los que ofrecieron sangre, sacrificio en favor de nuestra patria! Muchísimas gracias, muchísimas gracias. La palabra del diputado nacional por la provincia del Chaco y excombatiente de Malvinas, Aldo Leiva. Vamos a proceder a la entrega de las distinciones que el Congreso de la Nación otorga a los compañeros legislativos veteranos combatientes de Malvinas, de manos de los presidentes de ambas cámaras, en primer lugar, de manos de la presidenta de la Honorable Cámara de Senadores de la Nación, doctora Cristina Fernández de Kirchner, reconocimiento para José Ernesto Rodríguez. A continuación, de manos del presidente de la Cámara de Diputados, doctor Sergio Massa, distinción para Eduardo Miguel Afonso. Siguiente distinción de manos de la doctora Cristina Fernández de Kirchner para el señor Marcelo Ariel Asensio. Compañeros legislativos, veteranos combatientes de Malvinas. Fotografía oficial y ahora sí de manos del doctor Sergio Massa, diploma distinción para Norberto José Claps. Muy bien, tomamos la fotografía oficial. Siguiente distinción de manos de la presidenta del Senado, doctora Cristina Fernández de Kirchner, para Manuel Ricardo Daer. Realizan los diplomas, distinción del Congreso Nacional al compañero legislativo veterano combatiente de Malvinas. El doctor Sergio Massa, presidente de la Cámara de Diputados, hace entrega de su distinción a José Luis Lovey.
Recibe su distinción de manos del presidente de la Cámara de Diputados, José Luis Lobey, y lo saludamos con este aplauso, con el que recibimos al siguiente compañero legislativo que recibe su distinción de manos de la doctora Cristina Fernández de Kirchner, Daniel Alberto Luque. El presidente de la Cámara de Diputados hace entrega del siguiente reconocimiento al compañero legislativo Marcos Maraví. Fotografía oficial. Un nuevo aplauso para reconocer a nuestro compañero legislativo. La presidenta de la Cámara de Senadores hace entrega del siguiente reconocimiento a Guido Walter Morales. Nuestros compañeros legislativos que están siendo acompañados en esta ceremonia por sus familiares, a quienes recibimos también honrosamente en este Salón Azul. El presidente de la Cámara de Diputados es quien hará entrega del siguiente reconocimiento a Ernesto Paz, compañero legislativo veterano combatiente de Malvinas. Ernesto Paz recibe su diploma. Y con esta misma emoción, la presidenta de la Cámara de Senadores hace entrega a doctora Cristina Fernández de Kirchner del reconocimiento a Marcelo Paz. Tomamos la fotografía, lo aplaudimos y con este caluroso aplauso también recibimos al siguiente distinguido, diploma que entrega el doctor Sergio Massa, Jorge José Quirós. Estamos compartiendo una ceremonia con mucha emoción. Son nuestros compañeros legislativos combatientes en Malvinas. Jorge José Quirós toma su fotografía oficial. Y de manos de la doctora Cristina Fernández de Kirchner recibe su distinción Carlos Hugo Rollero.
El doctor Sergio Massa, a continuación, hace entrega de la siguiente distinción a José Roberto Taponier. Una fotografía muy especial para José Roberto, igual que para el resto de nuestros compañeros legislativos. El presidente de la Cámara de Diputados hace entrega de la siguiente distinción para Jorge Luis Toledo Chiqui. Aquí la fotografía, nuestro aplauso, nuestro reconocimiento, nuestro cariño. De manos ahora del doctor Sergio Massa, se hará entrega de la siguiente distinción para nuestro compañero Guillermo Alberto Valiña. El Congreso Nacional distingue al compañero legislativo veterano combatiente de Malvinas en este 40º aniversario del conflicto bélico. Una ceremonia cargada de emoción, de agradecimiento. Es por esto que la última entrega de esta distinción la hace la presidenta del Senado, doctora Cristina Fernández de Kirchner, a Roberto Héctor Vizgarra. En este Salón Azul del Honorable Congreso Nacional, con esta fotografía, con nuestro compañero legislativo Roberto Vizgarra, emocionado al igual que todos nosotros. De este modo, hemos procedido a la entrega de las distinciones que el Congreso de la Nación otorga a los combatientes de Malvinas en este 40º aniversario del conflicto bélico. Todo el Salón Azul aplaude a nuestros compañeros legislativos combatientes en Malvinas. Un aplauso de pie. Un agradecimiento nacional. Hace uso de la palabra el presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación, doctor Sergio Massa. Querida Cristina, queridos diputados y senadores, queridos veteranos de guerra y familiares,
y queridos trabajadores del Congreso y vecinos y vecinas que nos están acompañando hoy, debo confesarles que cuando uno tiene actos como este, en general construye algunas ideas para tratar de transmitir lo que quiere dejar plasmado. Y que después de escucharlo a Aldo y de escuchar a cada uno de ustedes que nos contaban, a Cristina y a mí, de dónde salieron, a dónde llegaron, a dónde combatieron, es realmente difícil no poder escapar a la emoción y al orgullo que representa cada uno de nuestros caídos y cada uno de nuestros veteranos para los argentinos. Hoy es 2 de abril y hace 40 años, con solo 10 años en mi caso, los argentinos nos enterábamos que muchos de ustedes y muchos que ya no están recuperaban un pedazo de suelo que alguna vez tuvo un gobernador argentino que se llamó Luis Bernet. Para los que no entienden cuando decimos que las Malvinas fueron argentinas, hubo un gobernador argentino en nuestras islas hasta el momento de la ocupación británica. Pero cuando escuchamos cada historia, quién de ustedes estuvo en el crucero, quién de ustedes llegó el 1 de abril a las islas, quién de ustedes de Tablada fue a Comodoro o a Gallegos. En realidad, lo primero que nos viene a todos aquellos que integramos el Congreso, el sistema político argentino, la sociedad argentina en su conjunto, es la responsabilidad y la obligación de pedir perdón. Porque es cierto que yo tenía 10 años y que como muchos de nuestra generación mandamos cartas, juntamos comidas, le pedíamos a nuestra abuela o a nuestra madre que tejiera una bufanda para mandar a la isla, para tratar de construir ese vínculo afectivo de quienes estaban defendiendo a nuestra patria en la isla desde el continente. Pero también es cierto que hay 2 cuestiones que no podemos dejar de mirar como sociedad para entender que nuestro reclamo de soberanía y el honor a nuestros soldados no puede dejar en el olvido cuestiones que nos marcaron como sociedad. La primera, el porqué de esa guerra. Una dictadura que caía, que había tenido 2 días antes la marcha más importante en época de dictadura, bajo la consigna Paz, Pan y Trabajo, y que de alguna manera mostraba el final de la oscuridad y el inicio de la sociedad argentina de caminar hacia la luz de la democracia. Pero hay un segundo momento, porque esa decisión para tapar lo que estaba pasando en la sociedad argentina, que es la decisión precedente, viene acompañada de un gesto posterior de vergüenza de quienes en dictadura gobernaban la Argentina, que fue no recibir como héroes a aquellos que aún perdiendo la batalla militar habían dejado su vida, parte de su vida o parte de su historia adolescente o de juventud en esas islas.
Anoche, cuando pensaba qué decir hoy, estaba con mi hija, que tiene la edad que Aldo tenía cuando fue a la guerra, y la miraba y pensaba cómo pudo haber tanta irresponsabilidad en la decisión, pero mucho peor aún, cómo pudo haber tanta desidia a la hora de recibir a quienes, en nombre de nuestra patria, de nuestra soberanía, del legítimo derecho que nos asiste como país, fueron a defender casi sin herramientas nuestras islas, nuestro himno, nuestra bandera, nuestra patria. Así que perdón y gracias. Gracias porque de alguna manera llenan de orgullo, de sentimiento patrio, de idea de unidad nacional. Son de los símbolos vivientes que permiten que los argentinos abracen unidos y sin divisiones una vez en el año, un día en el año, nuestra bandera, pero además abracen una causa que es la causa de todos. Sin duda alguna, por el camino de la diplomacia, pero con firmeza, haciendo valer el derecho internacional, pero sin dejar de mirar el legítimo derecho propio de los argentinos. Hoy, a 40 años, este Congreso y la nación argentina toda tiene la obligación de seguir planteando que las Malvinas fueron, son y serán argentinas, y que en paz, pero con firmeza, vamos a volver a pisar el suelo de Malvinas alguna vez. Tal vez no sea hoy ni mañana, pero si tenemos la capacidad de transmitir de generación en generación la convicción de que no es solo, como dicen algunos, un pedazo de tierra negociable, sino que tiene que ver con nuestro derecho, pero también con la geopolítica de nuestro país en materia antártica y de futuro, si somos capaces de transmitir de generación en generación, sin duda, algún día va a volver a flamear la bandera argentina en las Islas Malvinas. Ayer, cuando pensaba en este acto, pensaba también cómo tratar de transmitir esta idea de que la política de Estado alrededor de Malvinas y el pase de la posta de generación en generación de la bandera de la causa de Malvinas nos iba a permitir cumplir como nación con este compromiso, con este mandato histórico, pero también con este sueño. Y encontré una frase que está en nuestra historia, que dice: los pueblos que olvidan sus tradiciones pierden la conciencia de sus destinos, y aquellos que se apoyan sobre sus tumbas gloriosas son los que mejor preparan el porvenir. Por la gloria de esas tumbas de Malvinas, por el honor de nuestros soldados, veteranos de Malvinas, tengamos como nación, en unidad, la capacidad de construir el legado a nuestros hijos para que algún día vuelva a flamear en Malvinas la bandera argentina. ¡Viva la patria! La palabra del doctor Sergio Massa, presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación. Para cerrar esta jornada de reconocimiento a los compañeros legislativos veteranos combatientes de Malvinas a 40 años del conflicto bélico, la palabra de la presidenta de la Honorable Cámara de Senadores y vicepresidenta de la República, doctora Cristina Fernández de Kirchner.
Bueno, muchas gracias. Muy buenas tardes a todos y a todas. La verdad que Malvinas y 40 años tienen, por lo menos para mí, varias dimensiones, no una única dimensión. La primera, una dimensión casi personal, familiar. A diferencia de lo que sucedía en el resto del país, en las ciudades patagónicas, en Gallegos, San Julián, Deseado, Comodoro, Río Grande, Ushuaia, la guerra se vivía. En Río Gallegos recuerdo que había operativos oscurecimiento. A la noche, en nuestras casas, en la casa que todavía hoy vive Máximo, él iba al jardín de infantes de enfrente, es una casa que no tiene ni persianas ni celosías, con lo cual todas las noches había que colgar frazadas para que no hubiera una sola luz. Y cuando uno salía con el auto a la calle, que había que evitar salir de noche, debía poner con cinta adhesiva negra, tapar todos los faroles, todas las luces del auto y dejar simplemente una rayita, en la parte de atrás una rayita roja y en la parte de adelante una rayita blanca. A Máximo, que tenía 5 años en ese entonces, le hicieron hacer en varias oportunidades simulacros de bombardeo y esconderse abajo de las mesitas y de los pupitres. Y en Río Gallegos, al menos, arrastrábamos durante todo el conflicto el karma que se decía que el Reino Unido finalmente iba a bombardear alguna ciudad en el continente para disuadir y que no hubiera resistencia, y que esa ciudad iba a ser la ciudad de Río Gallegos, por ser la más grande en línea directa a Malvinas. Somos después, creo, de Puerto Deseado y Puerto San Julián la más cercana en línea recta. Así que se imaginan. E increíblemente, haber vivido durante todo el conflicto en Río Gallegos los aviones que se escuchaban ir y venir, por esas cosas de la vida y del destino, el 14 de junio, el día que cayó Puerto Argentino, estaba aquí en Buenos Aires. Había viajado con Máximo, que era muy pequeño, a ver a mi madre. Mi padre había muerto durante el conflicto. Y ese 14 de junio vine de La Plata, lo dejé a Máximo con su abuela, y me vine a ver a unos amigos, colegas profesionales que tenían que verme aquí en Buenos Aires. Y estaba en el estudio, las cercanías, en la zona del microcentro, cerca de la Plaza de Mayo, cuando una de las secretarias entró y dijo: se está juntando la gente en Plaza de Mayo. Y ahí no lo dudé ni un instante, porque la última vez que había estado en la plaza había sido el 17 de octubre del 74, el primer 17 de octubre sin Perón, que fui a la plaza. Creo que Isabel ahí había nacionalizado las bocas de expendio, no me acuerdo, algo de eso había, y fuimos a la plaza porque era el primer 17 de octubre sin Perón, año 74. Desde aquel día no había vuelto a la Plaza de Mayo y volví casualmente el 14 de junio. La gente se comenzó a golpar y empezaron cánticos. Cuando aparecían los camiones de exteriores de Canal 7, que durante todo el conflicto habían asegurado que íbamos ganando, la gente tiraba monedas contra los periodistas, contra los camiones de exteriores. Algunos otros agarraban el diario vespertino La Razón, que decía con un titular catástrofe, como solía decir La Razón, cayó Puerto Argentino, incendiaban quemaban los diarios y los tiraban. A eso de las 6 de la tarde la plaza era un solo grito, repleta de gente de bote a bote, con todas las consignas que se puedan imaginar. Y ahí, bueno, ahí tuvimos que empezar a correr. Yo me había encontrado con unos amigos
y empezamos a correr gaseados y tuvimos que llegar a la 9 de julio. Así que es una vivencia personal muy particular. Hay también, creo, una dimensión institucional de Malvinas que me tocó abordar como presidenta. Hoy hacen exactamente 10 años que enviamos una carta al Comité Internacional de la Cruz Roja para poder identificar a los soldados NN que solo conocía Dios y que estaban enterrados en el cementerio de Darwin, sin identificar. Fue una idea que increíblemente trajo un inglés, Roger Waters, el de Pink Floyd. Me vino a ver, impulsado por una periodista, y ahí nomás armamos la estrategia de convocar, de pedirle al Comité Internacional de la Cruz Roja como organismo humanitario y totalmente neutral que se pusiera en contacto con el Reino Unido para de esa manera ver si podíamos articular la identificación de nuestros combatientes. Y se dio en forma inmediata, una respuesta inmediata. Estaba en Ushuaia cuando, me acuerdo, anuncié esa iniciativa con la Cruz Roja. Contestaron de inmediato, y de inmediato conformamos un espacio en el Poder Ejecutivo entre el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, Cancillería, Ministerio de Desarrollo Social, la Escribanía Mayor de Gobierno, y hoy, de los 121 NN, soldado argentino, que solo conocía a Dios, ya hay 119 identificados. Recorrimos el país, recorrieron el país, contactando a los familiares para que pudieran suministrar muestras de ADN y de esa manera identificar a los combatientes. Hace poquitos días me contaba el secretario de Justicia y también el escribano mayor de Gobierno que viajaron a Chaco y Corrientes para los últimos reconocimientos, porque debemos decirlo, que de Chaco y Corrientes salieron muchísimos de los que combatieron y volvieron y de los que combatieron y no pudieron volver. Me acuerdo que unos días antes también habíamos firmado el decreto ordenando la desclasificación del informe Rattenbach, aquel informe que la propia Junta Militar había ordenado hacer y que, bueno, que fue entregado a la propia Junta Militar antes del advenimiento del gobierno democrático y que luego en ese año 2012 también ordené desclasificar. Y también no puedo dejar de mencionar y que tiene que ver con esto que estábamos hablando hoy, que uno escuchaba a Sergio, a Aldo, esa contradicción que en el fondo sentimos como argentinos frente a Malvinas y frente a los que urdieron esa guerra. Por eso también tomamos la decisión que fuera precisamente en la ESMA, en la ex ESMA, que se construyera el Museo de Malvinas. Porque la historia no se toma con beneficio de inventario. A la historia hay que contarla completa. Recién, cuando se acercaba uno de los combatientes, Lovey, además de ser excombatiente, es hijo de desaparecidos. Su padre desapareció en 1976 en una fábrica, en un frigorífico, me dijo, en Avellaneda, ¿no es cierto? Me dijiste, mi madre, hijo desaparecido y combatiente de Malvinas. ¡Qué Argentina!
¡Qué Argentina, mamita! Fuerte, muy fuerte, muy fuerte. Y la verdad que a una dimensión personal o institucional indefectiblemente nos conduce también a Malvinas una dimensión histórica. ¿Qué significó Malvinas, además, en la historia? ¿Qué pasó en esta historia? Ustedes, los combatientes de Malvinas, fueron finalmente, junto a las madres, los que parieron la democracia, y fue precisamente Malvinas la que terminó y puso punto final a la historia del partido militar en la Argentina. Una historia compleja. Ese partido militar cuyo bautismo de fuego, por así decirlo, fue el 6 de septiembre de 1930, cuando derrocaron a Hipólito Yrigoyen. Ahí comenzó el partido militar que culmina con la primera derrota militar del ejército y de nuestras Fuerzas Armadas, que es el Malvinas. Antes habían sido derrotados políticamente. Urdieron eso. Pero, y esto no es un sentimiento antimilitarista, por favor, nada más los peronistas no podemos, por origen, por historia, ser antimilitares, para nada. Es simplemente la descripción de un proceso histórico que trajo mucho dolor, mucho, pero mucho dolor. Y hay también una dimensión política y geopolítica de Malvinas, porque, a ver, esa decisión, esa adopción de esa decisión, tenía que ver con una derrota que ya venía del gobierno en la economía. Ustedes saben que el año 1981 termina con una inflación del 131%. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal, Argentina? Lorenzo Sigot había dicho que había que olvidarse del dólar y Galtieri había sido elogiado en Estados Unidos por un importantísimo asesor de Ronald Reagan, entonces presidente de Estados Unidos, como un general majestuoso. Son muy jóvenes muchos de los que están acá y seguramente, pero siempre es bueno acordarse de la historia. Si uno no se acuerda de la historia, difícilmente pueda construir presente y mucho menos futuro. Y no es mirar, como nos quieren decir, por el espejito retrovisor para atrás. Hay que mirar por el espejito retrovisor, cosas que no te choquen de atrás, y mirando también para adelante, siempre. Siempre me pregunto, ¿qué llevó a esta gente a creer que Inglaterra no iba a reaccionar y iba a venir? ¿Qué fue lo que llevó a pensar que Estados Unidos no iba a ayudar al Reino Unido, su principal aliado global? Y fue algo que no solamente es privativo de militares, es una concepción frente al mundo y una mirada sobre nosotros mismos que no es solamente privativa de los militares o de esos militares, es también de los civiles, de no entender y de creer que el mundo se divide entre buenos y malos. Y entonces ellos que se habían inscrito en el bando de los buenos, que eran los de este lado, contra los malos, que eran los otros, no podían fallarle los buenos. Y resulta que esta gente que había secuestrado, desaparecido, torturado, asesinado a miles de argentinos y argentinas porque tenían ideas marxistas y un trapo rojo, terminan con su canciller Nicanor Costa Méndez en La Habana, en la cumbre del movimiento de no alineados y hablando con Fidel Castro. Dios querido,
Dios querido, tanto correr para llegar a ningún lado, como dice esa fantástica canción. Y esto también nos pasa porque tenemos una mirada equivocada producto de que seguimos yendo al almacén a comprar con el manual del almacenero. Miren, yo les voy a recomendar un libro que se lo recomendé al presidente y que todavía no lo leyó, al presidente acá, Cámara de Diputados, al respecto. Es un libro que se llama Diario de una temporada en el quinto piso. Relata, es una crónica histórica, no es una obra literaria, no va a ganar ningún premio Nobel, pero es un libro que relata las experiencias del primer gobierno democrático del 83, del presidente Alfonsín, y los distintos equipos económicos que lo sucedieron. Y lo vas a leer, me dijiste. Bien. Hoy se lo mandé de regalo al presidente para que después la vocera nos diga que no le regaló nada el cumpleaños, ¿viste? Porque después ya veo el lunes, miren si será mala la vicepresidenta que ni siquiera le da un regalito al cumpleaños. Así que le mandé el libro, que es muy interesante y de una extraordinaria actualidad. Pero ¿a dónde voy? ¿A dónde vas, Cristina, con esto? A una crónica de ese libro que no tiene desperdicio y que tiene que ver con esto de los conceptos empaquetados que le venden a los argentinos. El problema es cuando se lo venden a las clases dirigentes argentinas, porque la sociedad tiene tantos problemas que no tiene tiempo para andar haciendo finas disquisiciones, pero quienes tenemos y nos presentamos ante la sociedad para conducir sus destinos, no podemos tener esos errores. ¿A dónde va la anécdota? Bueno, resulta ser que Machinea, ¿se acuerdan de Machinea? Que fue luego ministro de Economía durante el gobierno del presidente de la Rúa, de la Primera Alianza. Machinea era miembro del gabinete económico de Surril, del doctor Surril. Y habían decidido, en medio de unas tantas crisis que atravesaron, privatizar el polo siderúrgico y el polo petroquímico. Innovador, una medida innovadora. Y allá marchó a Estados Unidos Machinea para entrevistarse con el presidente del Banco Mundial y decirle que necesitaban un préstamo de 4.000 millones de dólares para poder privatizar y tornar mucho más eficiente, en forma privada, el polo siderúrgico y el polo petroquímico. Y entonces el presidente del Banco Mundial lo escucha atentamente, o sea, Machinea iba ganador, voy con la privatización, estos son los que inventaron la privatización, ¿cómo van a decir que no? Bien, llegó allá y el presidente del Banco Mundial le dice, mire, no va a poder ser, pero ¿cómo que no? Le pregunta, es para privatizarlo, para que sea más eficiente, más eficaz. Estados Unidos se va a oponer. ¿Cómo que se va a oponer? Claro, porque compiten con el sector siderúrgico y petroquímico de ellos. Si ustedes son eficientes y son competitivos, compiten contra ellos. Y ahí se desayunó. Y el problema no es de Estados Unidos, el problema es de nosotros los argentinos. A ver si nos notificamos de alguna buena vez por todas. Estados Unidos lo que hace es defender sus intereses. Ojalá todos tuviéramos esa misma actitud. Y la verdad que en este mundo, donde vemos que el derecho internacional se aplica en forma selectiva, donde quienes están sentados, las grandes potencias en el Consejo de Seguridad, con silla permanente y derecho a veto, aplican el derecho si les conviene, y si no les conviene no se aplica el derecho. Como nos pasó a nosotros con el TIAR, Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, que obligaba a todos los países del continente a salir en defensa cuando éramos agredidos en nuestro territorio por una potencia extraamericana. Nada de eso sucedió, porque el mundo y la geopolítica no se divide entre los buenos y los malos. Eso es para Netflix, como dice la propaganda.
es para eso. Nosotros tenemos que situarnos en la realidad de nuestra patria y desde allí mirar el mundo y desde aquí tomar las decisiones. Y no creernos que hay buenos y malos, hay intereses, y entonces los argentinos, quienes aspiran a representarlos a ellos y a ellas, deben saber que es sobre eso, sobre lo que hay que actuar, trabajar y planificar. Y hoy, a 40 años de Malvinas, se me ocurre que debiéramos también, y en este mundo en donde la energía y los alimentos se han convertido casi en un botín de guerra, prepararnos para revisar y repensar nuestro sistema de defensa. Y no hablo de un sistema de defensa de carácter militar ofensivo, para nada. Simplemente quiero que tengamos en cuenta que tenemos la primera reserva de gas no convencional del mundo en Vaca Muerta y la cuarta de petróleo no convencional. Pequeña digresión al respecto. Fue nuestro gobierno el que recuperó Vaca Muerta. Hoy todos hablan de que vamos a exportar. Bueno, si no hubiera habido un gobierno que recuperara YPF como lo hicimos en el 2012, no habría Vaca Muerta ni soberanía hidrocarburífera. Y eso que nos dieron duro y parejo cuando mandamos la ley al Congreso, que además fue ley de este Congreso también. Así que yo creo que Malvinas no solamente puede ser una evocación espasmódica cada 2 de abril, además de ser el imperativo categórico constitucional que nos obliga a seguir luchando y trabajando por ellas, además de luchar hay que hacerlo con inteligencia, con aliados y fundamentalmente trabajando en lo que tal vez sea más duro y que no es afuera, es adentro, lo que nos pasa a nosotros los argentinos. Yo la verdad que siempre digo que tuvimos una historia maravillosa. Tuvimos militares libertadores como San Martín y Belgrano, que libertaron con genio militar y con mucho patriotismo la patria, y tuvimos también militares libertadores económicos como Sabio, Mosconi. Creo que, más allá de los matices que podemos tener, se hace necesario, se hace imperioso que podamos discutir políticas de Estado a partir de estas cuestiones. No es la patria no es una cuestión de ideología, por favor. La patria se defiende de todos lados, de derecha, de izquierda, de abajo, del centro. Esto es lo importante, poder diferenciar lo que es la disputa política de lo que es innegociable y que es construir un país que haga honor a ustedes, que fueron y pelearon, a los que se quedaron allá, a sus familiares, pero sobre todo a todos los que seguimos soñando que una Argentina diferente es posible. Muchísimas gracias a todos y a todas.
Con la palabra de la presidenta de la Cámara de Senadores de la Nación y vicepresidenta de la República, doctora Cristina Fernández de Kirchner, damos por concluida esta ceremonia. Muchas gracias a todas y a todos por acompañarnos. Muy buenas tardes. Hasta aquí el acto en el Congreso Nacional rindiendo homenaje a los excombatientes de Malvinas que trabajan en este momento en el Parlamento con los discursos de la vicepresidenta de la Nación y presidenta de la Cámara de Senadores y también el presidente de la Cámara Baja. Toda esta información amplia de todo lo que ocurre hoy a propósito de estos 40 años de la Guerra de Malvinas a partir de las 19 aquí en la edición de Televisión Pública Noticias Sábado. Los esperamos.